Imagina abrir un antiguo mapa del siglo XVIII y encontrar, en lugar de Rusia, Mongolia o Kazajistán, un nombre misterioso cubriendo casi toda Asia: Tartaria. Un vasto territorio del que hoy no se habla en las escuelas, que no aparece en los libros de historia y que muchos aseguran nunca existió. ¿Cómo es posible que un imperio tan extenso desapareciera sin dejar rastro? ¿Y por qué nadie nos habla de él? Durante siglos, Tartaria fue representada como una de las mayores regiones del mundo conocido. Aparecía en los mapas europeos, se mencionaba en crónicas de exploradores y era tema frecuente en relatos y enciclopedias. Pero hoy ese nombre ha sido casi completamente borrado de la memoria colectiva. ¿Fue un simple error cartográfico, una etiqueta mal aplicada por los europeos? ¿O hay algo más, algo que alguien no quiere que sepamos? En los últimos años ha resurgido un movimiento en Internet que asegura que Tartaria no solo existió, sino que fue una civilización altamente avanzada con tecnología, arquitectura e incluso conocimientos que superaban lo que se creía posible para su época. Una civilización que, según estas teorías, fue deliberadamente eliminada de los registros históricos en un evento conocido como el Gran Reseteo. ¿Suena descabellado? Tal vez, pero los indicios están ahí, esperando ser descubiertos. Este video no busca darte respuestas fáciles. Todo lo contrario. Queremos hacerte preguntas incómodas. ¿Por qué tantos mapas antiguos mencionan Tartaria con tanto detalle? ¿Qué sabían los cartógrafos, exploradores y cronistas que hoy hemos olvidado? ¿Por qué se representaba a los tártaros como seres salvajes o incluso demoníacos? ¿Y qué ocurrió para que de repente ese nombre desapareciera sin dejar huella? Vamos a adentrarnos en un viaje fascinante a través del tiempo, explorando no solo lo que se sabe sobre Tartaria, sino también lo que se oculta, se ignora o se tergiversa. Hablaremos de mapas que no cuadran, relatos que se contradicen, símbolos que despiertan sospechas y teorías modernas que han sido ridiculizadas, pero que cada vez más personas comienzan a tomarse en serio. Prepárate para cuestionar la historia como te la contaron, para mirar con nuevos ojos documentos antiguos, relatos olvidados y detalles que siempre estuvieron ahí, pero que nadie te enseñó a ver. Porque puede que Tartaria no sea solo una región perdida en el tiempo, puede que sea la clave de un pasado que aún no entendemos del todo. Y ahora, la pregunta es, ¿te atreves a mirar más allá del velo de la historia oficial? ¿Dónde estaba Tartaria? La geografía de un imperio olvidado. Cuando hablamos de Tartaria, no nos referimos a un pequeño reino perdido entre montañas o una ciudad mítica escondida bajo la arena. No, estamos hablando de un territorio gigantesco que abarcaba regiones que hoy corresponden a Rusia, Mongolia, Kazajistán, parte de China, Siberia e incluso zonas de Europa del Este. En los mapas antiguos, especialmente los de los siglos XVI al XVIII, Tartaria aparece como un bloque inmenso, a veces dividido en regiones como la Tartaria rusa, la Tartaria china, la Gran Tartaria o incluso la Tartaria independiente. Era tan vasta que algunos cartógrafos la representaban como una civilización paralela al Imperio Otomano o al Sacro Imperio Romano Germánico. Pero aquí comienza el misterio. Mientras más crece la precisión de los mapas con el paso del tiempo, más comienza a desvanecerse Tartaria. Lo que antes era una unidad geopolítica reconocible comienza a fragmentarse, a cambiar de nombre y eventualmente a desaparecer por completo. Lo curioso es que muchos mapas no se basaban en rumores o mitología, sino en registros de exploradores, informes diplomáticos y documentos comerciales. No estamos hablando de ficciones medievales, sino de fuentes oficiales y académicas de su época. Entonces, ¿por qué Tartaria dejó de existir en los mapas justo cuando la cartografía se volvió más precisa? Hoy, cuando miramos un mapa moderno, no hay ni una sola mención a Tartaria. En su lugar vemos países, regiones y repúblicas que asumieron esos espacios, muchas de ellas nacidas tras guerras, revoluciones o repartos coloniales. Pero en los antiguos mapas, el nombre Tartaria estaba ahí, enorme, visible, dominante. Y no era una excepción. Aparecía en mapas franceses, italianos, ingleses, holandeses, españoles. Además, no se trataba simplemente de un nombre geográfico. En muchos casos, iba acompañado de descripciones que sugerían una identidad cultural, una lengua e incluso un sistema político propio. Algunos informes hablaban de ciudades grandes, fortalezas, comercio activo y caminos bien definidos. Es decir, un imperio en toda regla. ¿Es posible que Tartaria haya sido una etiqueta general usada por europeos para referirse a un territorio desconocido? ¿O realmente fue una civilización con límites definidos que por alguna razón fue borrada de la historia oficial? La geografía es el punto de partida. El mapa nos da el marco.
Pero lo que hay detrás de esos límites trazados a tinta siglos atrás puede ser mucho más profundo de lo que imaginamos. ¿Qué significa Tartaria? El origen de un nombre cargado de misterio. La palabra Tartaria no es una simple etiqueta geográfica. Tiene un peso simbólico, cultural y hasta mitológico que va mucho más allá de lo que parece. Pero, ¿de dónde viene realmente este nombre? Todo apunta a que el término Tartaria proviene del antiguo nombre Tártaro o Tartarus, una palabra con profundas raíces en la mitología griega. En esos relatos, el Tártaro era un lugar oscuro y subterráneo, aún más profundo que el Hades, un abismo de castigo y olvido, un lugar donde eran encerrados los titanes derrotados, los enemigos de los dioses y donde el tiempo parecía detenido. Entonces surge la pregunta: ¿por qué los europeos empezaron a llamar Tartaria a un territorio gigantesco de Asia? ¿Fue por miedo, por ignorancia o por algo más? Durante la Edad Media y el Renacimiento, muchos cronistas y cartógrafos europeos utilizaban nombres basados en conceptos míticos o religiosos para designar lo desconocido. Y lo desconocido para ellos era ese mundo inmenso más allá de los Urales, más allá del Imperio Otomano, más allá de las rutas comerciales tradicionales. Es decir, lo que hoy sería Asia Central y Siberia. A los pueblos que vivían allí, mongoles, tártaros, cosacos y otras etnias nómadas, se les agrupaba bajo el término tártaros, aunque ni siquiera compartieran la misma cultura o lengua. El sufijo eia, típico en la nomenclatura europea, transformó el término en Tartaria, la tierra de los tártaros. Pero hay algo más inquietante. Muchos escritores europeos añadieron una R extra a propósito, transformando tátaros en tártaros, para reforzar la conexión con el tártaro mitológico. Esto no fue un accidente. Fue una decisión intencional que buscaba pintar a esos pueblos como bárbaros, salvajes o incluso demoníacos. En otras palabras, deshumanizarlos. Así, el nombre Tartaria no solo señalaba un lugar en el mapa, sino también una idea, la del otro, el desconocido, el enemigo, el que no pertenece al orden europeo. Y como suele suceder en la historia, cuando a un pueblo se le da un nombre impuesto desde afuera, también se le impone una narrativa. Con el tiempo, el nombre Tartaria se convirtió en una especie de cajón desastre, donde se mezclaban hechos reales, exageraciones, rumores y un toque de misticismo. A ojos de Occidente, Tartaria era tan misteriosa como peligrosa, y tan vasta como incontrolable. Y así, lo que comenzó como una simple etiqueta se transformó en una de las palabras más enigmáticas y distorsionadas de la historia cartográfica. Tartaria en los mapas antiguos. Un imperio que nadie recuerda, pero todos dibujaron durante siglos. Los mapas fueron mucho más que simples herramientas de navegación. Eran espejos de la visión del mundo que tenían las civilizaciones, y a veces reflejaban más imaginación, mito y política que geografía real. Uno de los casos más impactantes es el de Tartaria. Desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX, Tartaria apareció de forma constante en los mapas europeos, marcada como una inmensa extensión que abarcaba gran parte de Asia Central, Siberia, el Lejano Oriente, e incluso en algunos casos, partes de lo que hoy es China, Mongolia o el norte de la India. Un territorio colosal que parecía más grande que cualquier otro imperio contemporáneo. Pero aquí viene lo curioso. No existía una capital, un gobierno central, una bandera oficial ni una autoridad conocida. Y sin embargo, año tras año los cartógrafos seguían dibujando Tartaria con líneas claras, nombres de regiones, rutas e incluso ilustraciones de ciudades. ¿De dónde venía esa información? ¿Era real o pura especulación? Muchos de esos mapas se basaban en relatos de viajeros, misioneros, comerciantes y aventureros europeos que cruzaban Asia. Pero lo que contaban no siempre era coherente. Algunos describían grandes civilizaciones con arquitectura monumental. Otros hablaban de pueblos salvajes y tribus nómadas. Algunos incluso mencionaban artefactos avanzados, estructuras imposibles y ciudades que luego desaparecerían sin dejar rastro. Aún así, la presencia de Tartaria en la cartografía era tan persistente que llegó a tener subdivisiones: Gran Tartaria, Tartaria China, Tartaria Independiente, Tartaria Mongólica y más. Esto le daba al territorio un aspecto oficial, como si realmente fuera un bloque geopolítico organizado. Uno de los mapas más impactantes es el de Hermann Moll, de 1719, donde se lee claramente Great Tartary, ocupando toda la mitad superior de Asia. Y no era el único.
Mercator, Ortelius, Blaeu y otros cartógrafos famosos también incluyeron Tartaria en sus obras más importantes. ¿Estaban todos equivocados? ¿Era una convención cartográfica? ¿O estaban representando algo que el resto del mundo decidió olvidar? Para muchos investigadores alternativos, esta insistencia en incluir Tartaria en los mapas sugiere que hubo algo real, algo que luego fue deliberadamente eliminado de la historia oficial. Y más aún, argumentan que los mapas antiguos son una prueba visual de que existió una civilización vasta, posiblemente avanzada, cuya memoria fue borrada o distorsionada con el paso del tiempo. Así que la gran pregunta es esta: ¿por qué durante siglos todos sabían dónde estaba Tartaria? Y hoy, nadie habla de ella. Exploraciones e informes. Los ecos perdidos de Tartaria. Si Tartaria fue una invención, ¿por qué hay tantos informes históricos sobre ella? ¿Y si fue real? ¿Por qué casi nadie la menciona hoy? Durante siglos, exploradores, misioneros, diplomáticos y comerciantes europeos viajaron hacia el este en busca de riquezas, alianzas y conocimiento. Muchos de ellos regresaron con relatos asombrosos. Algunos hablaban de civilizaciones exóticas, ciudades monumentales, tecnologías insólitas y costumbres desconocidas. Y en el centro de muchas de esas crónicas estaba Tartaria. Uno de los relatos más mencionados es el del famoso viajero veneciano Marco Polo, quien a finales del siglo III CE describió regiones que hoy podrían ubicarse dentro del territorio tradicionalmente asociado con Tartaria. Aunque él hablaba de los mongoles y el imperio del Gran Khan, los mapas posteriores reinterpretaron esas regiones como parte de la Gran Tartaria. Pero no fue el único. Durante los siglos XVI al XVIII, numerosos informes europeos mencionan Tartaria como una vasta región con pueblos misteriosos, gobernantes locales, lenguas propias e incluso estructuras sociales y religiosas únicas. Misioneros jesuitas enviados por la Iglesia Católica escribieron cartas en las que detallaban sus encuentros con culturas que no se parecían ni a los chinos, ni a los musulmanes, ni a los rusos. A veces hablaban de ciudades perdidas en la estepa, de conocimientos astronómicos avanzados y de tradiciones que parecían más antiguas que las de Europa misma. Incluso informes diplomáticos y comerciales del Imperio Ruso, la dinastía Qing y otros imperios vecinos documentan incursiones o interacciones con pueblos tártaros, aunque sin dar demasiada claridad sobre sus estructuras políticas. Pero aquí aparece el misterio más grande. Conforme pasa el tiempo, esos informes empiezan a desaparecer. A partir del siglo XIX, Tartaria ya no figura en reportes oficiales, ni en tratados ni en expediciones modernas. Como si de un momento a otro todo lo dicho durante siglos hubiera sido una confusión o algo que debía olvidarse. Para los teóricos contemporáneos, este vacío no es casual. Señalan que muchas crónicas y documentos sobre Tartaria han sido eliminados, ignorados o reetiquetados. Lo que antes se llamaba tártaro ahora es absorbido por la historia rusa, china o mongola, y lo que parecía propio de una civilización autónoma se diluye en la narrativa dominante. ¿Se trató simplemente de un cambio de nomenclatura o de algo más profundo? La gran pregunta es, ¿qué vieron realmente esos exploradores? ¿Qué encontraron en las llanuras infinitas de Asia? Y sobre todo, ¿por qué sus relatos hoy apenas figuran en los libros de historia? Mitos, leyendas y simbolismo europeos sobre Tartaria no solo apareció en mapas y crónicas, también se coló en la imaginación de toda Europa. Durante siglos, esta tierra lejana fue más que una región geográfica. Se convirtió en un símbolo de lo desconocido, lo exótico y para algunos lo prohibido. Para los europeos medievales y renacentistas, Tartaria era un territorio misterioso al borde del mundo conocido. ¿Y qué suele habitar en los márgenes de la civilización? Exacto, monstruos, imperios ocultos, sabiduría perdida. Y eso fue precisamente lo que Tartaria representó durante mucho tiempo. En algunos relatos antiguos se hablaba de gigantes que habitaban las llanuras tártaras, seres que dominaban las energías de la naturaleza y conservaban conocimientos olvidados desde la Atlántida. Otros cuentos mencionaban ciudades doradas enterradas bajo el hielo, tecnologías incomprensibles para la época y una arquitectura tan avanzada que parecía construida por otra especie. Incluso se llegó a vincular Tartaria con el mítico reino del Preste Juan, un supuesto monarca cristiano que gobernaba un imperio fabuloso en Oriente, lleno de riquezas, criaturas extraordinarias y prodigios científicos. Aunque el Preste Juan fue luego asociado con Etiopía, durante siglos muchos mapas lo ubicaron dentro de Tartaria. También hay símbolos que perduran hasta hoy. En muchas representaciones artísticas, los tártaros aparecen como una mezcla ambigua entre bárbaros y sabios, como si fueran herederos de una civilización caída.
En la iconografía alquímica, algunos elementos orientales, como torres, dragones, ruedas cósmicas o símbolos solares, fueron asociados con las tierras del este, muchas veces etiquetadas como Tartaria. Y no faltan las referencias bíblicas o apocalípticas. Algunos teólogos medievales vinculaban a Tartaria con Gog y Magog, los pueblos del fin de los tiempos, o con el lugar donde habrían sido encerrados los ángeles caídos. Otros sostenían que desde esas tierras vendría una gran revelación, o una gran destrucción. En resumen, Tartaria se convirtió en un espejo de las obsesiones europeas, el deseo de hallar civilizaciones avanzadas que validaran su propia historia, el miedo a lo desconocido y la esperanza de descubrir algo más allá de lo oficial. Pero aquí viene lo más curioso. ¿Cómo es posible que una tierra que inspiró tantas leyendas haya desaparecido tan silenciosamente de la historia oficial? ¿Fue todo solo imaginación o una forma de preservar un recuerdo distorsionado de una civilización real? La línea entre mito y realidad es delgada, y en el caso de Tartaria parece que alguien la borró a propósito. Contradicciones históricas. Cuando uno se adentra en la historia de Tartaria, hay algo que no cuadra. Los mapas la muestran con claridad. Los exploradores la mencionan. Los documentos oficiales la reconocen como una región extensa. Y sin embargo, cuando miramos los libros de historia modernos, Tartaria simplemente no está. ¿Cómo es posible que un territorio que aparece durante siglos en los registros europeos, asiáticos e incluso americanos desaparezca sin dejar rastro en los relatos oficiales? Aquí es donde comienzan las contradicciones. Por ejemplo, en mapas del siglo XVII y XVIII, Tartaria figura como una gran potencia euroasiática, con subdivisiones como Tartaria china, Tartaria independiente o Tartaria rusa. Algunos la muestran casi del tamaño de un continente, pero hoy en día, esos mismos territorios se asignan a países como Rusia, Mongolia, Kazajistán o China, sin mención alguna a Tartaria. Además, muchas crónicas de viajeros, como las de Marco Polo o misioneros jesuitas, hablan de pueblos tártaros con estructuras sociales, lenguas y costumbres propias. Sin embargo, la historia oficial tiende a englobarlos bajo el paraguas de otros imperios, como el mongol, el chino o el ruso, diluyendo completamente la identidad tártara como algo independiente o relevante. Otra contradicción evidente surge con los censos, archivos militares y registros imperiales. En algunos documentos del siglo XVIII se hace referencia a batallas, tratados y relaciones diplomáticas con el imperio tártaro, pero poco después, todo eso desaparece, como si jamás hubiera existido. No hay explicación oficial clara sobre cuándo, cómo o por qué esa supuesta civilización dejó de figurar. A esto se suma un hecho inquietante. A lo largo del siglo XIX, el término Tartaria fue sistemáticamente eliminado de los mapas, diccionarios geográficos y enciclopedias. Fue reemplazado por nuevas divisiones impuestas por potencias coloniales o imperios en expansión. Fue un simple cambio de nomenclatura o una reescritura intencional de la historia. Incluso el propio término tártaro pasó de ser el nombre de un pueblo o cultura a convertirse en sinónimo de salvaje o bárbaro en muchos idiomas europeos. ¿Casualidad lingüística? ¿O una forma de desacreditar una civilización que no encajaba en el relato dominante? Estas contradicciones no hacen más que alimentar las sospechas. ¿Se trató de un olvido natural de la historia o de una eliminación deliberada? Porque cuando los documentos oficiales se contradicen entre sí y las evidencias físicas no coinciden con los relatos académicos, surge una pregunta inevitable. ¿Qué fue realmente Tartaria? ¿Y por qué parecía tan importante ocultarla? Desaparición del nombre Tartaria. Durante siglos, el nombre Tartaria fue común en mapas, crónicas, enciclopedias y registros diplomáticos. Era una palabra reconocida, usada para describir vastas regiones del norte de Asia y parte de Europa del Este. Aparecía en obras cartográficas de renombre, se enseñaba en escuelas y figuraba en informes oficiales. Y sin embargo, en algún punto de la historia simplemente desapareció. No hubo guerras mundiales ni cataclismos, ni una proclamación internacional que anunciara su disolución. No hay tratados conocidos que hayan dividido formalmente su territorio. No hay un fin de Tartaria documentado. A partir del siglo XIX, de forma gradual pero consistente, el nombre Tartaria empezó a esfumarse. En los mapas fue reemplazado por designaciones más específicas como Siberia, Imperio Ruso, Asia Central, Mongolia o China. En las enciclopedias modernas apenas se le dedica un párrafo, cuando no es ignorada por completo o tratada como un término arcaico o erróneo. Esta desaparición es especialmente intrigante porque no se trata de una pequeña región olvidada. Estamos hablando de un territorio que abarcaba millones de kilómetros cuadrados, citado durante cientos de años.
¿Cómo se borra algo así sin que apenas nos demos cuenta? Algunos historiadores lo explican como una simple evolución del conocimiento geográfico. A medida que los exploradores y colonizadores europeos adquirieron más información detallada sobre Asia, dejaron de usar el término Tartaria, visto como genérico, para adoptar nombres más precisos. Pero esta explicación no convence a todos. Muchos investigadores independientes y teóricos alternativos sostienen que esta desaparición fue intencional, que el término Tartaria representaba no solo una región, sino una civilización avanzada, con tecnología, cultura y conocimientos que no encajaban con la narrativa dominante de la historia. Según esta perspectiva, borrar su nombre no fue un simple cambio cartográfico, sino un paso crucial en un proceso más amplio de reescritura histórica. Una forma de ocultar el pasado real y reemplazarlo por una versión más conveniente para los imperios en ascenso. Y es que cuando una palabra se elimina de los mapas, de los libros, de las bibliotecas y de la educación oficial, desaparece también de la memoria colectiva. Así, Tartaria se desvaneció del relato histórico, sin guerras, sin resistencia, sin siquiera una nota al pie. Y eso precisamente es lo que resulta tan inquietante, porque cuando algo tan grande desaparece sin dejar rastro, quizá lo más importante no es lo que se perdió, sino por qué se quiso que lo olvidáramos. Teorías conspirativas modernas sobre Tartaria. En los rincones más profundos de Internet, foros, redes sociales y canales alternativos, un nombre olvidado ha comenzado a resurgir con fuerza: Tartaria. Pero ya no como una simple región antigua ni como un término cartográfico obsoleto, sino como el epicentro de una de las teorías conspirativas más fascinantes y polémicas de los últimos tiempos. Según esta teoría, Tartaria no fue una región bárbara o incivilizada, como muchos textos antiguos la retratan, sino una civilización avanzada, con conocimientos tecnológicos, arquitectónicos y energéticos muy superiores a los que oficialmente se le atribuyen a su época. Una especie de imperio global, con una cultura altamente desarrollada, que habría sido sistemáticamente borrada de la historia. Los defensores de esta teoría apuntan a evidencias inusuales: fotografías antiguas de ciudades con arquitectura monumental y tecnología eléctrica antes de su invención, mapas antiguos donde Tartaria figura como un actor geopolítico real, exposiciones universales del siglo XIX y XX, donde gigantescas estructuras supuestamente temporales fueron construidas en meses solo para ser demolidas poco después, y una gran cantidad de edificios históricos hoy atribuidos al estilo neoclásico o colonial, que según los conspiracionistas serían restos visibles de aquella civilización perdida. Pero el punto más desconcertante es este: si Tartaria nunca existió como civilización, ¿por qué se habría hecho tanto esfuerzo en borrar su huella? Y si sí existió, ¿quiénes decidieron eliminarla del relato oficial? ¿Y con qué propósito? Aquí es donde la teoría se vuelve aún más oscura. Algunos creen que Tartaria fue destruida por una gran catástrofe global, una guerra de tecnologías avanzadas o incluso un evento conocido como el Reset Mundial que habría cambiado el curso de la historia. Otros aseguran que las élites globales reescribieron el pasado para mantenernos en la ignorancia, limitando nuestro entendimiento del verdadero potencial humano y de las civilizaciones que nos precedieron. Por supuesto, para el mundo académico tradicional, todo esto es pura fantasía, una mezcla de desinformación, interpretaciones erróneas y romanticismo conspirativo. Pero la creciente popularidad del tema sugiere algo más profundo, una necesidad colectiva de cuestionar la historia que nos contaron. Porque si Tartaria realmente existió, si su poder y su legado fueron ocultados a propósito, entonces, ¿cuánto más de nuestro pasado ha sido borrado, editado o manipulado? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Tartaria fue una civilización perdida o solo un mito malinterpretado? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte si quieres seguir explorando los misterios que la historia oficial no se atreve a contarte. Dale like, comparte este video y prepárate porque lo que viene te va a volar la cabeza.